Permítame leer esto breve antes de presentar a nuestro invitado. De quien estamos hablando, además de ser un influyente comunicador del país, es también pastor principal de la Iglesia de Dios en el Centro de Adoración NACO, y fue el legislador más joven de la nación en el periodo 2006-2010, donde desempeñó una labor legislativa muy exitosa, presentando iniciativas tales como introducción de la Biblia en la Constitución por primera vez en la historia, así como la bandera dominicana y el escudo abierto en su centro con el verso Juan 8:32. Esto está registrado en la ley 176-07 en lo concerniente a invertir en el 4% para la educación y la salud de las mujeres de los municipios. La ley 331-09, la que declara que el 31 de octubre de cada año como el Día Nacional de los Evangélicos. Por esto y muchas cosas más en esta noche, queremos presentar ante ustedes al pastor y comunicador Carlos Peña, con el aplauso de cada uno de ustedes. Dios les guarde, bendiciones de Dios. Amén. Dios les bendiga de corazón. Amén. Gracias por este tiempo, placer inmenso estar con ustedes. Y quiero agradecerle inmensamente a Gabriel Silver por esta oportunidad. Gracias por tomarnos en cuenta para este evento, esta conferencia. Bendecir esta congregación local, bendecir la Iglesia de Dios de la Profecía. Yo estoy muy bendecido por la Iglesia de Dios de la Profecía. El domingo pasado nos tocó estar con los pastores. Estaba en convención, era Gabriel, ¿verdad? Esa era la convención, una asamblea extraordinaria, y estaban todos los pastores. No sé quiénes estaban, de los que están acá, quiénes estaban allá, se ve un pastor, pero estaban los pastores de la Iglesia de Dios de la Profecía, y fue un momento para nosotros muy emocionante, una coinonía y una fraternidad impresionante, sinceramente. Gracias a ustedes, gracias por sacar tiempo para venir a recordar cosas que probablemente ustedes ya han leído y que conocen y que tienen tiempo informándose también sobre eso mismo. Bendecir a Sandy, un honor inmenso. Elías, gracias. Los pastores, pastor Saturnino, gracias por esta presencia de ustedes acá. La conferencia de hoy, el tema que se nos ha asignado, es un tema con el cual estamos muy comprometidos. Estamos muy comprometidos con el mismo, y tiene que ver con un salto. En la vida hay etapas, en la historia de la humanidad hay etapas que han significado saltos importantes, cuantitativos y cualitativos. Y la reforma protestante, sin lugar a dudas, fue un salto, un punto en nuestra historia humana, en el cual el ser humano dio un salto de mucha calidad. Muchas cosas no fueron las mismas, no fueron iguales después de la reforma protestante. Cuando usted analiza el porqué de la reforma protestante, usted se va a encontrar con puntos muy específicos. ¿Qué provocó esa reforma protestante? Fíjense el nombre. El nombre no era una ruptura protestante, sino una reforma protestante, porque la intención de los reformadores no era romper con la iglesia existente, era modificar la iglesia existente, era transformar la iglesia existente. Pero ustedes se han dado cuenta que hay una especie de materiales que cuando usted trata de doblarlo, prefieren romperse antes que doblarse, porque son materiales inflexibles. Eso mismo ocurrió con la iglesia que le tocó paralela a la vida de Lutero, pues fue probablemente la cúspide de la reforma, ¿no? Esa iglesia no estaba en ese momento con la aptitud, con la intención, con el deseo de sufrir una modificación, y prefirió quebrarse, prefirió romperse.
Y es ahí donde nace el movimiento protestante. ¿Y protestante por qué? Protestante, poca gente sabe de dónde viene ese adjetivo que se le colocó a quienes fueron parte de esa reforma. Bueno, viene porque en la dieta de Worms, que era precisamente donde el rey Carlos V, 1521 aproximadamente, estaba convocando a los príncipes de Alemania para juzgar a Lutero, y previo a ese juicio se desarrollaron una serie de protestas de los príncipes alemanes. Alemania era una especie de reino, y Carlos V, ocurre algo importante con Carlos V. Carlos V, como rey de Alemania, era Carlos I de España al mismo tiempo. Ese rey, jovencito, muy joven, tiene el privilegio histórico de ser el ser humano que como rey más territorio tuvo bajo su dominio. Porque Carlos V fue rey de Alemania, fue rey de España, porque sus progenitores, sus padres, eran los herederos del reino de Alemania y del reino de España al mismo tiempo. Al morir los dos, pues Carlos se hace rey de España y rey de Alemania. Pero en el reinado de Carlos V es cuando los europeos llegan al nuevo continente. En 1492, cuando llegan esta gente a nuestro continente, el rey de España, quienes estaban dominando de una u otra manera, luego de la reina Isabel la Católica, claro está, viene Carlos V de Alemania, que era el mismo Carlos I de España, y le tocó entonces a Carlos V ser el monarca de los territorios alemanes, el monarca de los territorios del Imperio Español. Y ese Imperio Español era precisamente quien estaba dominando los nuevos territorios de lo que hoy conocemos como América. Por eso Carlos V tiene ese récord histórico de ser el ser humano que más territorio tuvo bajo su dominio. En ese momento en que se quería condenar a Lutero, los príncipes alemanes pues fueron y protestaron ante el rey, ante Carlos V, y le decían: nosotros estamos de acuerdo con la reforma de Lutero. Le decían los príncipes a Carlos V: nosotros queremos que sí, que la reforma protestante, que la reforma se lleve a cabo, y estamos protestando ante el rey que quiere romper este naciente movimiento religioso, pero que ya los príncipes de Alemania lo estaban convirtiendo en un movimiento también de corte político y de corte económico. ¿Por qué? ¿Por qué protestaron los príncipes alemanes ante el rey Carlos V? Protestaron porque con la reforma protestante uno de los postulados establecía que ya no se le debía obediencia al dominio papal de Roma, por lo cual no era necesario enviarle impuestos, enviarle oro y otras riquezas que por cuotas el Imperio Romano y la Iglesia Romana de entonces le había asignado a cada uno de los reinos o países que estaban bajo la égida de la comunidad católica, apostólica y romana. Entonces, cuando los príncipes se dan cuenta de eso, dicen: pero espérenme, si nosotros abrazamos la reforma, ya no tendremos que tributarle más a Roma y nos va a quedar más dinero como reino. Por esa razón, no por temas religiosos, no porque iban a ser más santos, sino porque aprovecharon ese movimiento religioso para política y económicamente fortalecer un poco más sus reinos. Y como son príncipes, protestaron. A partir de ahí se le puso el adjetivo de protestante a la reforma que Lutero había encabezado. Esos mismos príncipes le dieron cobertura económica y política a Lutero. Yo creo que Dios obra a través de los siglos de manera misteriosa. Si Lutero no hubiera obtenido el apoyo político, económico, geopolítico de esos príncipes y de esos reinos, es muy probable que la reforma no hubiera tenido el éxito que ha tenido en estos 501 años que va a tener ahora la reforma protestante. Fíjense cómo Dios se encarga a través de los tiempos
de alinear cada cosa para que su propósito se haga realidad. Pero nos hemos ido ya a la época post-reforma. Quiero hablarle del periodo antes de la reforma, de la pre-reforma, porque lo que movió a los reformadores fueron básicamente la necesidad de que el ser humano vuelva a la Biblia. Lutero estaba comprometido con que los cristianos, o los que se llamaban seguidores de Cristo, volvieran a la Biblia. Y ahí viene la expresión de Lutero: solo la palabra, solo la palabra, solo Jesús, solo la fe. ¿Se entiende esto, verdad? Solo la palabra, solo Jesús, solo la fe. De manera que todo lo demás es accesorio. Gloria a Dios por todos los libros, gloria a Dios por todos los conocimientos que podamos alcanzar, pero para llegar al Padre, solo Jesús. Para obtener la salvación, solo la gracia, ¿no? Solo la gracia, y esta por medio de la fe. Y para conocer a Dios, solo la palabra. Amén. Entonces, cuando uno analiza eso, se encuentra con una sociedad pre-reforma distanciada de estos grandes tres postulados. Una sociedad que empezaba a pretender alcanzar los dones espirituales por la vía de la simonía. ¿Recuerdan Simón el Mago, verdad? En el libro de los Hechos, a través de la compra de los bienes y de las bendiciones espirituales. De manera específica, alcanzar la salvación a través de la compra de las indulgencias. Las indulgencias, que eran una serie de autorización emanada de la autoridad religiosa de entonces, por medio de la cual quien la compraba podía alcanzar, según esas doctrinas falsas, la salvación suya o de alguien relacionado a esa persona, que a pesar de haber muerto, una vez era pagada la indulgencia, era sacado entonces del lugar donde se encontraba y era llevado al lugar de reposo. Esto, cuando se enteran los reformadores, pues despierta y acelera el tiempo para que la reforma sea una realidad. El tema también tenía que ver con el aspecto económico. Ver las opulencias en las que vivían los religiosos en Roma, mientras que los pueblos que aportaban los recursos para que Roma subsistiera estaban en la miseria y estaban en el abandono material, económico y abandono social. Esa es la humanidad con la que nos encontramos antes de la reforma. Una iglesia en la que los ministros de la misma ya no eran seleccionados como fue seleccionado Matías. ¿Ustedes recuerdan cómo fue seleccionado Matías? Matías fue seleccionado a través de un proceso de oración, de consulta al Espíritu Santo. Ya no. Ya los puestos en la iglesia vienen por los linajes, por las canonías, por las influencias sociales, políticas y económicas que pudieran tener los cardenales, los príncipes de la iglesia de entonces, los sacerdotes y todos los demás. Y el aspecto espiritual dejó de ser una condición imprescindible para que usted pueda dirigir el culto en la iglesia. Hubo que volver a todo eso. A todo eso hubo que regresar, y que las posiciones en la iglesia y la administración en la iglesia respondiera más que a la historia económica de tu familia, que respondiera pues a tu compromiso y cercanía con Dios y tu intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Comenzaron a aparecer en la iglesia una serie de doctrinas, como las doctrinas que permitían y promovían la adoración a los ídolos. Y empezaron a aparecer en las iglesias y en los templos imágenes de ídolos. Se empezó a introducir festividades que, cambiando las fechas de festividades paganas, trataron de homologarlas con festividades que hoy todavía las celebramos nosotros. Pero bueno, yo creo que Jesús santifica todo lo que toca. Si la cruz, que era maldita, con Cristo morir en ella, ahora es señal de redención, cuanto más un día que se celebraba el nacimiento del Dios Sol, y ahora se celebra el nacimiento de Jesús, por ejemplo. Y así fue el estilo. Todo eso
fueron elementos o antecedentes que aceleraron el movimiento reformador. Pero antes del año 1400 o 1517, antes de ese año, ustedes recuerdan que fue el 31 de octubre, donde Lutero clavó las 95 tesis en la Universidad de Wittenberg, en Alemania. Antes de ese momento crucial, ya habían existido varios movimientos reformadores, como el de Juan Hus en Praga, lo recuerdan, ¿no? Ese Juan Hus, 100 años exactamente, 100 años antes de Lutero, ya estaba postulando con volver a la palabra, volver a la Biblia. Y eso le costó la vida a Juan Hus allá en Praga. Y fue llevado a la hoguera. Llevado a la hoguera mientras las llamas cubrían su cuerpo. Él estaba diciéndole a sus verdugos: ustedes están quemando a un ganso, pero 100 años después de mí nacerá un cisne al cual ustedes no podrán eliminar. Ahí estaba Lutero, estaba profetizando el surgimiento de Lutero, a quien no pudieron eliminar ni impedir que hiciera lo que hizo. Pero ¿qué ocurre? Que las cenizas de Juan Hus se cree que fueron depositadas en el mismo río Rin, que pasa toda esa zona de esa Europa central y que llega también a Alemania. Se cree que esas cenizas del cuerpo de Juan Hus navegaron las aguas del río Rin, llegando hasta la Alemania, donde Lutero desarrolló su vida ministerial. Pero bueno, no me voy a dedicar a confirmar eso. Solo Dios sabrá la veracidad de esa parte. ¿Qué ocurre con este movimiento? Y me quiero concentrar a la convocatoria que tenemos hoy. La importancia de la Biblia en el movimiento reformador. Volver a la Biblia significó de una u otra manera acelerar los procesos educativos de la Europa que hoy conocemos. La Europa antes de la Reforma era analfabeto en más de un 95%. De cada 10 europeos antes de la Reforma, había más de 9 europeos que no sabían ni leer ni escribir. ¿Pueden creer eso? ¿Y eso respondía a qué? Eso respondía al interés de que no se conociera las verdades que los textos tenían, de manera específica el texto sagrado judeo-cristiano, que es la Biblia. Porque la educación estaba limitada a las familias clericales. La educación era un derecho exclusivo de las altas castas de la Europa medieval. Solo ellos tenían acceso a la educación. Cuando nace la primera escuela pública, obligatoria y era obligatoria y gratuita? ¿Cuándo nace? ¿Y dónde nace? Nace en el año 1537 en Ginebra, ¿sí? En la Ginebra de Calvino, Ginebra que había abrazado el protestantismo y que se había hecho un refugio de los exiliados protestantes que eran perseguidos en todos los países europeos. Ginebra los abrazó y ahí nació la primera escuela pública, gratuita y obligatoria. ¿Con eso qué se logró? Se logró que de una u otra manera todo el que quiere estudiar, no, hasta el que no quisiera estudiar y estaba en edad de estudiar, tenía que ir a esa escuela. Entonces fíjense, la primera escuela pública, gratuita y obligatoria que la humanidad conoció, óigase bien, la primera escuela pública, obligatoria y gratuita que la humanidad conoció, nació en un pueblo protestante. Y lo hizo porque la educación mundial tiene que agradecerle, pero demasiado, al movimiento protestante. ¿Por qué para el protestante
Y para este movimiento fue tan importante que la gente aprendiera a leer y a escribir. Y aquí quiero citarle el nombre de alguien que ustedes deben leer, deben conocer más sobre él. Philip Melanchthon. ¿Quién fue Philip Melanchthon? Philip Melanchthon debe ser conocido como uno de los padres de la enseñanza, de la pedagogía, del arte de enseñar. Philip Melanchthon fue probablemente una de las manos derechas más cercanas de Martín Lutero, un colaborador de Lutero, pero de día y de noche. Envejeció, desde jóvenes eran amigos y envejecieron juntos, Lutero y Melanchthon. Hay una anécdota muy curiosa que la utilizo desde niño, que aprendí toda esta historia. Estaban ya viejitos los dos, y Melanchthon le envía una carta a Lutero y le dice: viejo amigo, hemos peleado 1001 batallas. Esa carta debe estar por ahí. Hemos peleado muchas batallas, pero te escribo para decirte que ya no podremos librar la última, porque estoy muriendo. Le dice Philip Melanchthon, ya de la vejez. Philip Melanchthon fue el que redactó todo lo concerniente a lo que los reformadores iban a hacer con la educación. ¿Qué se iba a hacer? El programa de gobierno en materia de educación de la Reforma Protestante lo redactó Philip Melanchthon. Entonces Lutero, al leer esta carta, le envía otra carta y le dice: querido amigo, entiendo todo lo que tú me has escrito, pero te ordeno que no te mueras. Te ordeno que no te mueras, ¿no? Como ejerciendo la autoridad que él había mostrado sobre Philip Melanchthon. ¿Por qué? ¿Por qué para el pensamiento protestante ha sido tan importante la educación? Porque la Reforma Protestante vino para terminar lo que Justo L. Mateo define como la era de la oscuridad y traer entonces la era de la luz. Con la Reforma Protestante se pretendía traer una era de la luz. Y no se puede hablar de luz, de iluminación, si no se habla de conocimiento. Se volvió a la Biblia, se volvió al proverbista cuando dijo: Jehová vela por la ciencia. Y más adelante le voy a hablar de esta parte, cómo el movimiento reformador, al volver a la Biblia, también aceleró los tiempos para que tengamos el nivel científico que hoy tenemos en la humanidad. Sin Reforma Protestante, la ciencia no estuviera en el nivel de avance que tenemos hoy. Se lo vamos a demostrar más adelante. El movimiento reformador promovió la educación de manera tan acelerada. ¿Saben por qué? Porque tenía la gente que iba a ser reformada que conocer el texto con el cual se iban a reformar. ¿Se entiende esto? Sí. O sea, la gente no iba a conocer de Jesús, no iba a conocer de la salvación, no iba a conocer de la gracia de Dios si no sabía leer el texto sagrado judeo-cristiano. Entonces, ante esa necesidad de que la gente conociera el texto sagrado judeo-cristiano, pues se promovieron grandísimas campañas de alfabetización en toda Europa. Y de tener un 95% de analfabetos en la Europa pre-reforma, en pocas décadas Europa en más de un 90% ya estaba alfabetizada. ¿Se entiende esto? Los españoles que vinieron acá en 1492, cuando el descubrimiento, según ellos, esos españoles que vinieron, en más de un 90% eran analfabetos. Eran analfabetos, en más de un 90%. Sin embargo, los que llegaron a la bahía de Plymouth, allá en las costas de Massachusetts, en el buque Mayflower, en el año 1610, los que llegaron a Estados Unidos, en más de un 90% eran gente alfabetizadas, con profesiones, investigadores científicos, gente preparada en todo el sentido de la palabra, y llegaron a colonizar Estados Unidos.
Por eso es Estados Unidos lo que es Estados Unidos, y por eso lo que estamos al sur del río Bravo en México somos hoy los Estados Desunidos, ¿no? Porque allá colonizaron gente que fueron no a saquear, a matar ni a robar, ¿no? Sino que fueron preparados, no solo en el plano espiritual, sino preparados en el plano técnico y científico. Para que tengan idea, pensemos en las universidades más importantes del mundo. Pensemos en Harvard. ¿Quién funda Harvard? John Harvard. John Harvard era un pastor evangélico. ¿Quién funda Yale? Otro ministro misionero evangélico. ¿Quiénes fundan Princeton? ¿Quiénes fundan Oxford? Los reformadores ingleses. De ahí surgen las grandes universidades, las más impactantes universidades. Las universidades que hoy ocupan los primeros niveles en los rankings de mejores universidades fueron fundadas por personas que abrazaron el pensamiento de la Reforma. Entonces fíjense cómo el volver a la Biblia también hizo despertar un deseo de conocimiento. Hizo despertar el deseo del Salmo capítulo 8, cuando dice: cuando miro el cielo y las estrellas, todas obras de tus manos, me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y la tierra para que la visites? Despertó el volver a la Biblia, despertó el deseo de comenzar a mirar las estrellas. Por eso quien descubrió y diseñó el microscopio fue un científico evangélico. Quien diseñó también el telescopio fue otro científico evangélico, ¿no? Y fíjense qué cosa, lo que a Galileo Galilei en otro lugar casi le cuesta la vida, a estos científicos protestantes en sus países protestantes, donde hicieron estas investigaciones, no me amenazaron de quitarle la vida, sino que lo promovieron y financiaron sus investigaciones. Y hoy estamos aquí donde estamos por esa razón. La importancia de la Biblia para los reformadores, este movimiento de la Reforma, radicó en que la gente tenía acceso directo a la revelación de Dios plasmada en su palabra. Y ya la gente tenía la posibilidad de, con la ayuda del Espíritu Santo, descubrir la esencia del texto sagrado por su propia vía. Porque no solo esto, sino que los servicios religiosos que antes de la Reforma se hacían, eran servicios que se hacían en un idioma que el pueblo no entendía, que no comprendía, pero también se le prohibía al pueblo que fueran los textos originales a leer la palabra, que usaban la Biblia como libro de consulta, les estaba vedado. Eso era algo exclusivo de quienes dirigían el culto en el templo. Dicho esto hizo que la gente dependiera del oscurantismo que se promovía desde los púlpitos de entonces. Cuando la gente comienza a leer la Biblia y el pensamiento reformador a darle esos textos a la gente, de ahí vinieron una serie de traducciones como la misma que hizo Lutero al alemán. Si Lutero no hubiera reformado nada, si no hubiera hecho nada como lo conocemos como el gran reformador, Lutero como quiera estaría en la historia por ser el alemán que unificó o que creó el idioma alemán. Antes de Lutero y antes de su traducción de la Biblia al alemán, en el imperio alemán se hablaban una cantidad impresionante de dialectos. Con la traducción de Lutero al idioma alemán, se asume el alemán como idioma oficial de lo que era el imperio alemán y que hoy es la gran potencia alemana. ¿Sabían esto, verdad? San Lutero es quien oficializa el idioma alemán como el idioma de esos germánicos, descendientes del imperio germánico. Lutero para Alemania es lo que es Dante Alighieri para Italia, ¿no? O sea, lo que es Dante Alighieri, ¿recuerdan? El autor de la Divina Comedia. Lo que es Dante Alighieri para Italia, que fue
quien escribió la primera obra en el idioma italiano, la Divina Comedia precisamente. Eso mismo hizo Lutero. Con su traducción de la Biblia al alemán, oficializa el alemán como el idioma de los alemanes. Esto quiere decir que como quiera Lutero hubiera pasado a la historia como uno de los más grandes alemanes de toda la humanidad. Entonces esto también provocó que se fueran a los originales, volver al griego, volver al hebreo, y desde allá hacer traducciones y masificar el texto, llevar la Biblia a cada lugar, llevar la Biblia a cada comunidad, promover la Biblia como forma de conducta. Si usted analiza la Constitución de Suiza, en esa Suiza impactada tanto por Calvino, esa Constitución fue redactada por los protestantes. Esa Constitución y el Estado suizo fue nacido, creado y formado sobre esa égida del conocimiento bíblico. La Biblia jugó ese papel protagónico en ese proceso, que también se fue al plano económico. Y quiero hablarles del plano económico. ¿Qué significó para el mundo en el plano económico la reforma protestante? El protestantismo, la reforma protestante, devolvió al europeo el deseo de trabajar. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón cuando llegaron los españoles aquí, uno de los problemas que hay una carta en la cual se le escribe a la reina de España quejándose de Cristóbal Colón, porque Cristóbal Colón quería que los españoles que vinieron con él trabajaran aquí en las nuevas tierras? Y los españoles que vinieron con él enviaron una carta a la reina diciendo: este hombre nos quiere poner a trabajar aquí en estas nuevas tierras, si aquí lo que hay que hacer es coger toda la riqueza que hay y seguirse enviándosela a usted, su majestad, allá al reino español, porque si era para trabajar nos hubiéramos quedado en España. Oiga qué cosa, o sea, en la mentalidad de los que vinieron no estaba la idea de trabajar en nuestro continente, era saquear. Y óigame, sí que lo hicieron. En una ocasión estábamos en Toledo, en España, y vamos a la Catedral de Toledo, y cuando vamos con mi esposa y mis hijas, la persona que nos está guiando nos enseña una estatua, una virgen, la Virgen allá de Toledo, y dice él con mucho orgullo, en español que nos guía: ahí está el primer oro que trajimos de su tierra. Yo estaba buscando por dónde arrancarle un brazo para traerme ¿no? Pero a eso fue que vinieron con la cultura de llevarse todo cuanto había. Por esa razón, 25 años después de llegar los españoles a nuestra isla, no quedaba ni un solo tainito. En 25 años exterminaron gente que tenían milenios aquí en esta tierra, la acabaron, porque la pusieron a hacer trabajo que esa gente no estaba acostumbrada a hacer. Esa gente estaba acostumbrada era a hacer casabe, y a meter la mano en el río y a agarrar un pescado y comerse. Esa gente no estaba acostumbrada a trabajar. Y la pusieron a trabajar más de la cuenta y lo desaparecieron a los pobres caídos en menos de 25 años, ¿no? ¿Qué hizo la Reforma Protestante? La Reforma Protestante, al volver a la Biblia, le enseñó a los ciudadanos europeos que con el fruto de tu trabajo te vas a sostener. Le enseñó a los europeos lo que dice el apóstol Pablo: el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Le enseñó a los europeos que el trabajo no es un castigo, que el Adán precaída, el Adán que estaba en el huerto antes de la caída, era un Adán que había tenido una encomienda de labrar la tierra, de ponerla a producir y de nombrar todos los seres vivos que él viera en el camino. Óigame, si eso no es un trabajo, que alguien me lo diga. El trabajo no es un castigo. Y ese huerto del Edén que nos pintan un huerto del Edén donde todo está hecho, ¿no?
Ahí no todo estaba hecho, porque si no, el Señor no le dice a Adán que produzca la tierra. El Señor no le dice a Adán que labrara la tierra, que la mantuviera, que la cuidara, que la protegiera. No, o sea, ese mandato de trabajar es un mandato que vino antes del pecado, vino antes de la caída. El hombre protestante es un hombre que ama el trabajo, es un hombre que no quiere tarjeta de solidaridad, es un hombre que no quiere la botellita de los diputados, ni de los senadores, ni de los alcaldes. Es un hombre que no anda traído una fundita del plan social de la presidencia. El ser humano protestante es un ser humano que lo que quiere tenerlo, como dice el libro de Isaías, decide al justo que le irá bien, porque comerá el fruto de sus manos. Eso se le enseñó a partir de la reforma protestante al hombre que abrazó este movimiento. ¿Cuál ha sido el resultado de eso? ¿Cuál ha sido el resultado? El resultado de eso es que la potencia más fuerte de Europa es Alemania. Alemania protestante. El presidente de Alemania hoy es un pastor evangélico, aquí en Gau. Espero que en el 20 sea un pastor evangélico aquí también en República Dominicana. Amén. Y así, Angela Merkel es hija de pastores evangélicos. Es Alemania protestante, ¿no? Pero vayan a ver los países nórdicos. Vean los países nórdicos. Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca. Véanlo. Países protestantes, son los países que tienen los mejores índices de desarrollo humano. La corrupción está por el suelo, ¿sí? La impunidad no existe. En Finlandia, hace 2 o 3 años mataron a una persona y fue un escándalo, porque había generaciones que no conocían de un homicidio, para que tengan idea, ¿no? Analicemos Estados Unidos con todos sus errores, la primera potencia del mundo. Cuando usted lee todos los que firmaron la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, todos eran cristianos. Todos eran cristianos. Todos eran protestantes. Solo uno, que además de cristiano, era masón. Y por ser masón, pues también se inclinaba hacia los protestantes, ¿no? Pero todos estuvieron ahí. Abrazaron ese concepto de la reforma protestante. Cuando usted se va a Inglaterra, se va a encontrar con uno de los hombres que yo más he admirado en toda mi vida, William Wilberforce. ¿Quién fue William Wilberforce? William Wilberforce fue un parlamentario inglés que duró décadas siendo parlamentario. Y a ese legislador evangélico de Inglaterra, por su lucha incansable para que se eliminara la esclavitud en el Imperio Británico, oigan qué reto más grande. Ese hombre duró toda su vida como legislador, introduciendo y reintroduciendo un proyecto de ley que abolía la esclavitud en todo el Imperio Británico. ¿Pero qué era el Imperio Británico en ese momento? Era el imperio que tenía la mayoría de los territorios de África. ¿Y usted no ha visto esos africanos que usted lo ve hablando inglés? Eso fue porque el Imperio Británico los colonizó. Probablemente más de la mitad de los países africanos hablan el idioma inglés, otros hablan francés y otros los dialectos de ellos propios, ¿no? Pero aquí también, en ese momento, sacaban caña de Jamaica y de las demás islas inglesas, la Guyana inglesa que está al lado de Venezuela, en América del Sur. Todo eso ha sido territorio británico que hoy forma parte de lo que se conoce como la Commonwealth. La Commonwealth es la mancomunidad de países obedientes a la corona británica. Aunque son países independientes, son países que tienen como monarca ¿a quién? Al rey o a la reina de Inglaterra. Canadá, por ejemplo. Canadá es un país de la Commonwealth. Es un país que cuando usted va a ver su constitución, dice que la jefa del Estado canadiense no es Justin Trudeau, el presidente ahora de Canadá, no. La jefa del Estado canadiense es la monarca de Inglaterra. Como la jefa del Estado de Guyana es la reina de Inglaterra, ¿no? Ese
imperio tenía la esclavitud autorizado por ley en todos los países que tenía bajo su dominio. Un solo hombre que abrazó el pensamiento protestante durante décadas logró que se eliminara la esclavitud en el Imperio Británico, y ese fue William Wilberforce. Pero ¿quién fue William Wilberforce? ¿Quién formó a William Wilberforce? Un clérigo inglés llamado John Newton. John Newton, el mismo que compuso Amazing Grace. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Ven? Sublime gracia. Sublime gracia del Señor, y al Salvador envió. Es un clásico compuesto por John Newton, el tutor de William Wilberforce. Desde niño lo tomó, lo formó, y cuando le tocó a William Wilberforce ir a la política, no renunció a lo que había aprendido de niño, y dijo que todo hombre nació libre, y libre debe morir. Y conoceréis la verdad. Repetía mucho esa frase, ese verso bíblico, William Wilberforce. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. You shall know the truth, and the truth will make you free. Amén. Entonces esto es producto de todo este movimiento reformador. Cuando analizamos entonces en la ciencia y en las artes, nos encontramos en las artes con un Rembrandt, mi pintor favorito, un Rembrandt, que contrario a otros pintores que se dedicaron a pintar idolatría, Rembrandt se dedicó a plasmar en pintura la Biblia. Y usted ve a un Rembrandt pintando a Jeremías. Cuando usted ve ese cuadro, ya usted no tiene que leerse el libro de Jeremías. Solo con ver el cuadro usted sabe de qué se trató la vida de Jeremías. Usted se ve, el que más me gusta de él, es el regreso del hijo pródigo de Rembrandt. Usted lo mira, lo ve, y no tiene que leer ya el regreso del hijo pródigo del Evangelio. Porque usted con esa pintura se encuentra con todo lo que Cristo quiso enseñarnos con eso. La Reforma Protestante impactó, volviendo a la Biblia, las artes. Pero cuando nos vamos a analizar los grandes músicos, Mozart, Beethoven y todos los demás, ¿dónde aprendieron a tocar? En una iglesia, en una congregación, ¿no? Si nos vamos a la ciencia, los científicos, anote este número, 86% de los ganadores de los premios Nobel hasta el año 1990, 86% eran cristianos protestantes. 86% de los ganadores de los premios Nobel eran cristianos protestantes. Pero protestante era Max Planck, protestante era Nikola Tesla. Nikola Tesla, el hombre que desarrolló la tesis de la energía eléctrica. Protestante también era Faraday. Sí, ese es Faraday. Protestante era James Watt. Blas Pascal, imagínense ustedes, Blas Pascal, los últimos años de su vida, recuerdan el principio de Pascal, ¿no? Que dice que el líquido depositado en un recipiente, pues adopta la forma de ese recipiente, y que la presión que se ejerce de manera perpendicular a cada uno de sus puntos tiene una misma dimensión, ¿no? Entonces ese científico, Blas Pascal, era protestante y escribió tratados de teología, ¿no? John Locke era protestante, su padre era pastor evangélico. John Locke, el mismo que escribió cartas sobre la tolerancia y que escribió tantos tratados sobre el gobierno y la administración pública, ¿no? De manera que la Reforma Protestante, volviendo a la Biblia, hizo que la humanidad tuviera gran parte
de los avances científicos, probablemente la mayoría de los avances científicos que hoy tenemos. ¿Qué nos toca como generación? Nos toca como generación conservar lo que hemos heredado. Me preguntaba alguien ayer, ingeniero, pero República Dominicana es un país laico. Y vemos que usted es pastor y aspira a la presidencia de la República. Cuando usted gane en el 20, si usted gana, usted va a hacer de República Dominicana un país religioso, y no de ninguna manera. Ahora, el concepto de laico de República Dominicana tenemos que analizarlo. ¿Por qué analizarlo? Hay que ver qué es lo que quieren escuchar que es un Estado laico. Porque si un Estado laico, para el caso de República Dominicana, significa no tener la Biblia en el escudo, eso no es posible. No hay República Dominicana sin la Biblia en el escudo. ¿Por qué? Porque quienes formaron esta patria quisieron que la Biblia, como texto judeo-cristiano, estuviera en el escudo, en la bandera y en la Constitución. Aunque le tocó a este humilde servidor de ustedes, cuando fue diputado, ser la persona que Dios usara para hacer realidad ese sueño de Duarte y los demás padres de la patria, de colocar la Biblia en la Constitución. Un pastor evangélico tuvo que llegar a ser diputado para que la Biblia esté en la Constitución. Y doy gracias a Dios por haberme tocado esta bendición. Y hoy aparece la Biblia en la Constitución por primera vez en 174 años. Está en el escudo, abierta donde Duarte quería que estuviera abierta, en Juan 8:32, ¿verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y está abierta en el escudo, y está abierta en la bandera. Entonces, podemos ser un país laico, no hay problema con eso, pero eso nunca puede significar que la Biblia sea sacada de la Constitución. Eso no, porque entonces estaríamos cambiando la historia. Para poder hacer eso, tendríamos que cambiar la historia. No me imagino un Estados Unidos sin la declaración de independencia de allá en Filadelfia, donde fue firmado. No me lo imagino. Que se vulnere el deseo de Jefferson, de Hamilton, de Adams, de Washington y de todos los demás padres fundadores de los Estados Unidos, y que de repente eso se elimine, aunque se han sacado otras cosas de ella. Nuestro reto es conservar lo bueno que hemos heredado de quienes antes de nosotros trabajaron para que hoy usted y yo disfrutemos de las grandes libertades. Reforma protestante es sinónimo de libertad. Donde la reforma protestante es fuerte, es activa, no ha habido dictaduras. No ha habido dictaduras. No ha habido monarcas abusadores ni tiránicos. Estados Unidos nunca ha tenido un dictador. En sus 200 y pico de años de historia republicana, nunca ha tenido un dictador en Estados Unidos. Pero Inglaterra, un dictador, como lo conocemos, no lo ha tenido. Tampoco la Inglaterra post John Wycliffe, la Inglaterra post John Wesley. Esta Inglaterra nunca ha tenido un dictador, ¿no? ¿Por qué? Porque donde el pensamiento reformador llega, la gente abraza la democracia. Es más, el estilo de gobierno de los Estados Unidos surge del modelo de gobierno de la iglesia presbiteriana, donde cada presbiterio se convierte en un estado. De ahí vienen los 50 estados de Estados Unidos, pero hay un presbiterio general que es el Estado-Nación, el Estado, los Estados Unidos, como se conoce. Así que yo les bendigo.